First 80 pages of Borstein's book Las primeras 18 páginas del libro de Borstein, he reflects on this question. él hace una reflexión acerca de esta pregunta. Not a page, not 2 pages, No es una página o 2 páginas, because he knows that everywhere in the world there are artists. porque él conoce que en cada parte del mundo hay artistas. Where does the impulse for art come from? ¿De dónde viene este impulso para el arte? And he studied Hinduism, Y entonces él estudió el hinduismo. spent pages writing about Hinduism. Y gastó varias páginas escribiendo acerca del hinduismo. And he says in Hinduism there is no impulse for art. Y la conclusión que sacó es que en el hinduismo no hay impulso para el arte. In Hinduism, Hinduism begins with the one. El hinduismo empieza con el uno. And in Hinduism, there is no creation. Y en el hinduismo no hay creación. There's only decreation. Solamente hay una desintegración. The one fragmented Hay uno y se empezó a fragmentar into many, many pieces. en muchos pedazos. So there wasn't a creation, there was a destruction, a decreation. Y en vez de haber una creación, hay una destrucción, hay una desintegración. A fragmentation of the unity. Una fragmentación de la unidad, desfragmentación. And Hinduism is looking to restore the oneness, Y el hinduismo lo que quiere es restaurar esa unidad. the El mantra. that in the end is the goal, Pero al fin esa es la meta. to end diversity. Sino que terminar la diversidad. And then he looked at Confucianism. Luego él miró el confucianismo. And Confucianism is not a religion, El confucianismo no es una religión, it's more a philosophy es más bien una filosofía. of life. Es una filosofía de vida. And Confucius himself was not interested in origins, where things came from. El mismo Confucio no estaba interesado en el origen, de dónde salieron las cosas. But he thought that everything came about as a natural process. Pero él pensaba que todo salió por un proceso natural. Similar to evolution. Muy parecido a la evolución. There's no God, No hay Dios, there's just this natural process. solo hay este proceso natural. And so creation itself is simply a process of natural forces. Entonces la creación simplemente es un producto de algo natural, de esas fuerzas naturales. And then he looked at Buddhism, Luego él miró un poco el budismo. and he said that the Buddha aimed at uncreation. Y dice que el budismo termina con apuntó a la no creación. He said if there is a creator and he doesn't know if there is, Ellos no saben si hay un creador o no. it was the creator that created the necessity to extinguish oneself. Sino que el creador, si existiera un creador, claramente no es un benefactor, y ese creador fue quien creó la necesidad de la extinción del yo. Borstein wrote, the Lord of the Buddhist was the master of extinction.
Y Brooklyn escribió que el señor del budismo es el maestro de la extinción. And there's no model there for man being a creator. Y ahí no hay ningún modelo para que el hombre pueda ser un creador. The Greeks Los griegos saw creation as an act of procreation. Los griegos vieron la creación como un acto de procreación. The gods were always large people. Los dioses simplemente eran personas grandes. They weren't of a transcendent nature, Ellos no eran de una naturaleza trascendental. and these larger than life beings, human beings, were the point of the Greek polytheism. Y estos seres que eran mucho más grandes que los seres normales eran la fuente del politeísmo. And he argues that every act of creation was an episode of divine loves and hates. Y que ellos decían que cada pedazo de la creación era producto de sus odios y sus amores. It was essentially procreation, Esencialmente era procreación, the gods having intercourse, de los dioses teniendo un encuentro. and from the intercourse came these Greek hero types. Y de este encuentro sexual salían estos héroes al estilo griego. Then he spent pages and pages looking at Islam. Y él también gastó bastantes páginas hablando acerca del islamismo. And he said that in fact in Islam there was a beginning, Y él dijo que de hecho en el Islam sí hay un inicio, but God was more an orderer of facts. sí hay un creador, pero él era como un organizador de los hechos. A commander Era un comandante of life and death. de la vida y de la muerte. And he points out that the God of Islam is arbitrary. Y él apunta que el Dios del Islam es un Dios arbitrario. And he writes at the end, every such decree of recreation provides an additional sign of God's power and authority. Y que cada acto de creación o de la no creación le da poder a este ser. So Islam focuses on God's power and his authority. Entonces el Islam se enfoca en el poder y la autoridad de su Dios. Secularism El secularismo provides us with a universe without a creator. nos da una filosofía de un universo sin un creador. It begins without transcendence. Inicia sin ninguna trascendencia. It's like Confucian in that sense. There's only a material world, and somehow life came into being. En un sentido es como el confucianismo porque no hay nada aparte de lo físico solo existió de repente. And human beings are largely machines, Y los seres humanos son unas máquinas bien diseñadas o sofisticadas, without soul, without spirit. sin espíritu, sin alma. We are simply a product of electrical and chemical impulses. Somos el producto de unos impulsos eléctricos y una complejidad física y química. There is no place for a creative impulse. Y en este lugar no hay cabida para un impulso creador. Now, he doesn't discuss this, but I do. Él no discute acerca de esto, pero yo sí lo hago. Is there a place, an impulse for creativity in the evangelical Gnostic perspective? Hay un impulso creativo en el gnosticismo evangélico. And as our brother from Mexico just pointed out, there is none. Y así como nuestro hermano de México lo señaló, no hay ningún impulso en este. There's no place for art and creativity
in the evangelical and charismatic church. No hay lugar para un impulso creador o creativo dentro del contexto evangélico carismático. The art is often seen as secular and worldly, El arte es visto como algo secular o mundano, and only the art that is religious art has any value. y solamente el arte religiosa tiene un valor. So Borstein goes through these different religions and philosophies. Entonces Borstein va por todas estas filosofías y religiones. I've done in 5 minutes what it takes him 80 pages to do. Y yo le resumí en unos pocos minutos lo que toma 80 páginas de un libro. But if you're going to lead a movement, it's important for you to understand what he is arguing. Pero si tú quieres liderar un movimiento, es importante entender los argumentos. So he looks at these philosophies and religions and says there's no impulse for art. Entonces él ve todas estas religiones y todos estos argumentos y dice, no hay impulso para el arte. So he's stuck with the question. Entonces él se quedó atorado con esta pregunta. And he says, where does the impulse come from? Entonces se pregunta, ¿dónde viene el impulso del arte? And then he writes these words. Y entonces él escribió estas palabras. In the beginning, En el principio, God Dios created creó the heavens and the earth. los cielos y la tierra. That is where the impulse for art comes from. Es de ahí de donde viene el impulso para el arte. So even though other philosophies and religions produce artists, there's no impulse in the philosophy or religion for art. Hemos visto que muchas religiones tienen artistas, pero en medio de la religión no hay ningún impulso para estos artistas. But the impulse comes because God, the Creator, is the first artist. Pero el impulso viene porque Dios, que es el creador, es el primer artista. And He made people in His image Y Él hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza to be artists. para ser artistas. Amén. Amen. God is the primary creator. Dios es el primer creador, el principal creador. And what He has created is the primary creation. Y lo que Él ha creado es la creación principal. He primordial. created out of nothing. Él creó de la nada. Before there was a physical universe, Antes de que existiera un universo físico, the Creator God existed. el creador, Dios mismo ya And existía. He imagined this universe. Y Él imaginó este universo And He created it. y lo creó. We made in His image are secondary creators. Y nosotros, hechos a su imagen y semejanza, somos creadores secundarios. We take what He has made and we can act upon that as secondary creators. Nosotros tomamos lo que Él ya creó, actuamos en base a esto y somos creadores secundarios. I want to, in a moment, don't start it yet, please. Yo quiero, en un momento, todavía no lo vayan a poner, I want to show you a short video, quiero mostrarles un corto video and it gives us a sense of the incredible grandeur and scope of the creation. y esto nos da como un vistazo de la grandeza, de lo inmenso que es la creación de Dios. This video is called The Power of 10, Este video se llama El Poder del 10, de 10. and you will get a glimpse Y ustedes van a poder tener un destello of the depth and height de la anchura y la profundidad of this creation. de toda la creación de Dios. Okay? ¿Ok?
La merienda junto al lago en Chicago señala el inicio de una apacible tarde de principios de octubre. Comenzamos con una escena de 1 metro de ancho que observamos a 1 metro de distancia. Ahora, cada 10 segundos observaremos desde 10 veces más lejos y nuestro campo visual se ampliará 10 veces. Este cuadro tiene ahora 10 metros de ancho y dentro de 10 segundos el siguiente medirá 10 veces más. La pareja seguirá en el centro hasta después de perderla de vista. 100 metros de ancho, la distancia que un hombre puede correr en 10 segundos, con gestión de autos en la carretera y barcos inmóviles. Esas pintorescas graderías son del estadio Soldiers Field. Este cuadro mide 1 kilómetro de ancho, 1000 metros, la distancia que un auto de carreras puede viajar en 10 segundos. Vemos la gran ciudad a orillas del lago, 10 metros elevado a la 4ª potencia, 10 kilómetros, la distancia que un avión supersónico viaja en 10 segundos. Vemos primero el extremo redondeado del lago Michigan, luego todo el gran lago. 10 metros elevados a la 5ª potencia, la distancia que un satélite en órbita recorre en 10 segundos. Un largo séquito de nubes es el clima del día en el medio oeste. 10 elevado a la 6ª potencia, un 1 y 6 ceros, 1 millón de metros. Pronto la Tierra se verá como una esfera. Ya abarcamos toda la Tierra a poco más de 1 minuto de viaje. La Tierra disminuye con la distancia, pero las estrellas del fondo están tan lejos que aún parecen inmóviles. Se extiende una línea a la velocidad real de la luz. En 1 segundo cruza la media órbita inclinada de la Luna. Marcamos ahora una pequeña zona de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Ahora las órbitas de los planetas vecinos, Venus y Marte, y luego Mercurio. Aparece en nuestro campo visual el centro fulgurante de nuestro sistema solar, el Sol. Seguido de los enormes planetas exteriores que describen sus amplias órbitas. La órbita irregular es la de Plutón. Una orla de una miriada de cometas demasiado tenues para distinguirlos completa el sistema solar. 10 elevado a la 14ª potencia. Al convertirse el sistema solar en un punto luminoso y distante, nuestro Sol es ahora uno de tantos entre las estrellas. Mirando atrás desde aquí, divisamos 4 constelaciones australes en la forma 1 en que se ven desde el lado oculto de la Tierra. Este cuadro mide 10 metros elevados a la 16ª potencia, 1 año de luz. Aún no llegamos a la próxima estrella. El último paso de 10 segundos nos adelantó 10 años de luz, el próximo serán 100. Tanto cambia nuestra perspectiva con cada paso que hasta las estrellas del fondo parecen ahora convergir. Trasponemos por fin la brillante estrella Arturo y algunas estrellas del Carro. Estrellas desconocidas y nubes de gas nos rodean al atravesar la galaxia de la Vía Láctea. A pasos agigantados cruzamos los límites de la galaxia y al alejarnos comenzamos a ver la gran espiral plana frente a nosotros. El tiempo y el camino que escogimos para salir de Chicago nos hizo salir de la galaxia por una trayectoria casi perpendicular a su disco. Las 2 pequeñas galaxias satélites de la nuestra son las nubes de Magallanes, 10 elevado a la 22ª potencia, 1 millón de años de luz. Los cúmulos de galaxias crean una nueva estructura visual. Los puntos lucientes ya no son estrellas solitarias, sino galaxias enteras de estrellas que parecen una sola. Pasamos el gran cúmulo de galaxias de la Virgen y otras muchas. Estamos a 100 millones de años de luz de distancia. Al aproximarnos al límite de nuestra visión, nos detenemos antes de regresar. Esta escena solitaria, las galaxias parecen polvo, es típica de la mayoría del espacio. Este vacío es normal. Lo poblado de nuestro espacio inmediato es una excepción. El regreso al parque junto al lago será acelerado y reduciremos la distancia a la superficie terrestre a razón de una potencia de 10 cada 2 segundos. Durante cada 2 segundos parecerá que recorremos el 90% de la distancia que queda hasta la Tierra. Repárese cómo se alterna una gran actividad con una relativa inacción, ritmo que se mantendrá hasta llegar a nuestro destino, un protón del núcleo de un átomo de carbono bajo la piel de la mano del hombre que duerme en el parque. 10 metros elevados a la 9ª potencia, 10 elevado a la 8ª, a la 7ª, a la 6ª, a la 5ª,
a la cuarta, a la tercera, a la segunda, a la primera. Volvimos al punto de partida. Deceleramos a 1 metro, 10 elevado a la potencia 0. Ahora reducimos la distancia a nuestro punto de destino un 90% cada 10 segundos. Cada paso es mucho menor que el anterior. Diez elevado a la segunda potencia negativa, la centésima parte del metro, 1 centímetro. Nos acercamos a la superficie de la mano. Unos segundos más y habremos atravesado la piel, cruzando capa tras capa de las células muertas más externas hasta el interior de un diminuto vaso sanguíneo. Capas de piel que desaparecen a su vez, una capa externa de células, el colágeno, el capilar que contiene glóbulos rojos y un blanco y arrugado linfocito. Penetramos en la célula blanca. Entre sus organelos vitales aparece la pared porosa del núcleo de la célula. El núcleo contiene los caracteres hereditarios del hombre en las espiras arrolladas del ADN. Dentro de estas espirales más grandes se halla la doble hélice. Al acercarnos llegamos a la doble hélice, una molécula como una escalera torcida, cuyos peldaños de bases pareadas repiten 2 veces en un alfabeto de 4 letras las palabras del mensaje genético. En la escala atómica se hace más visible la acción recíproca de la forma y el movimiento. Enfocamos un grupo corriente de 3 átomos de hidrógeno, enlazados por fuerzas eléctricas con 1 de carbono. 4 electrones forman la corteza exterior del carbono. Aparecen en movimiento cuántico, como un enjambre de puntos vibrantes. 10 metros elevados a la 10ª potencia negativa, un ángstrom, y nos hallamos entre esos electrones exteriores. Ahora nos topamos con los 2 electrones interiores en un enjambre más estrecho. Al acercarnos al centro de atracción de los átomos, penetramos en un dilatado espacio interior. Por fin llegamos al núcleo de carbono, tan masivo y tan diminuto. Ese núcleo de carbono está compuesto de 6 protones y 6 neutrones. Nos hallamos en los dominios de los módulos universales. Hay protones y neutrones en todo núcleo, electrones en todo átomo y átomos enlazados en toda molécula, hasta la más remota galaxia. En lo que un solo protón abarca toda la escena, llegamos al límite de nuestro entendimiento actual. ¿Serán esto cuares en intensa interacción? Nuestro viaje nos llevó a través de 40 potencias de 10. Si ahora el campo es la unidad, cuando vimos muchos cúmulos de galaxias reunidos, era 10 elevado a la 40ª potencia, o sea, el 1 seguido de 40 ceros. We have a great God, Tenemos un Dios a grandioso, beautiful God. un Dios He hermoso. does things perfectly Él hace las cosas perfectas for a purpose. para nuestro propósito. This is what should drive us to worship, Esto es lo que nos lleva a la adoración. filling our minds, Llena nuestras mentes, not emptying our minds. no las vacía, las llena. People with empty minds would never discover this. Gente que tenga las mentes vacías jamás va a descubrir esto. People with empty minds would never discover this. Gente con mentes vacías nunca descubrirá esto. We need minds for discovery, Nosotros necesitamos tener unas mentes para descubrir, to explore, to ask questions. para explorar, para preguntar. It says, I think, in the Psalms that God has hidden things that he wants people to discover. En Salmos dice que Dios ha escondido cosas que quiere que nosotros las descubramos. What else has he hidden that he wants us to discover? ¿Qué más Él habrá escondido que quiere que lo descubramos? And I think when we discover those things, we will still be in awe Y yo creo que cuando descubramos estas cosas vamos a estar aún maravillados of how glorious God is. de cómo es Dios. Amen. Amén. In the beginning, En el principio, let's look at Psalm 33, 6 through 9. miremos el Salmo 33 del 6 al 9. Somebody would read that for us.
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y su ejército por el aliento de su boca. Él juntó las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Teme al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Let all the people of the world revere him. Y todas las personas del mundo le reverenciarán. For those of you again who would love to be leaders in this movement, Para todos aquellos que les encantaría ser líderes en este movimiento, another book I would encourage you to read otro libro que les animo a leer is by Thomas Dubay. es por el autor Thomas Dubay. Yeah, he just died recently again. Was a Roman Catholic theologian, Él también murió hace muy poco, él era un teólogo católico romano. and he wrote the most profound book I have ever read on beauty. Y él escribió uno de los libros más profundos que yo he leído acerca de la belleza. You've heard me say that as Protestants we don't put much emphasis on beauty. Ya ustedes me han escuchado decir que como cristianos no ponemos mucho énfasis en la belleza. The Catholics don't have that as a problem. Los católicos no tienen ese problema. They appreciate beauty. Ellos aprecian la belleza. And when they make things, they are usually beautiful. Y cuando ellos hacen cosas o construyen cosas, usualmente son hermosas. And he wrote this book, The Evidential Power of Beauty. Y él escribió este libro, el poder evidente de la belleza. It took me over 6 months to finish it Y me tomó 6 meses terminar el libro. because I could only read about 2 pages at a time. Porque solo podía leer 2 páginas a la vez. The profound understanding that he had about beauty. El profundo entendimiento que él tiene acerca de la belleza. And he said this, Y él dice esto: to appreciate beauty, para apreciar la belleza, you have to be humble enough tienes que ser lo suficientemente humilde. to sit and look at a dandelion. Tienes para sentarte y ver unas margaritas. The dandelion is a very simple flower. La margarita es una flor bastante simple. Are you humble enough to look at a dandelion? Eres lo suficientemente humilde para detenerte y We mirar can look at roses, una margarita. Podemos ver rosas y decir, wow. but are we humble enough to look at a dandelion? Pero somos lo suficientemente humildes para ver una margarita. And people that are not humble Y las personas que no son humildes can't see beauty. no pueden ver la belleza. The other thing that he said, and it reflects on your comments from this video, Y la otra cosa que él dice que refleja un poco los comentarios que ustedes dieron acerca del video. he has 2 chapters in the book where scientists speak about beauty. Y habían dos capítulos de este libro de científicos que hablan acerca de la belleza. These are atheistic scientists, Ellos son científicos ateos, mathematicians, matemáticos, astronomers, physicists, astrónomos, físicos, and they're spending their whole life to solve a problem. y ellos dedican toda su vida para solucionar un solo problema. And he said, these men and women who do this Y él dice, los hombres y mujeres que hacen esto, know when they're getting close to the end of their journey. ellos saben cuando están llegando al final de su camino. Because as they approach the end of their journey, they see beauty. Porque a medida que se acercan al final de su travesía, ellos ven la belleza. And beauty becomes the marker of truth. Y la belleza se convierte en el marcador de la verdad. God is beautiful. Dios es hermoso. God is true. Dios es la verdad. God is good. Dios es bueno.
And when you see beauty, you know you're close to the end of your work. Y cuando tú ves la belleza, tú sabes que estás cerca del final de tu trabajo. Isaiah 40, 25 through 26. Isaías 40, 25 al 26 dice: ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. And some of you observed this in the video. Algunos de ustedes observaron esto en el video. God's power, His might, El poder de Dios es asombroso, but not one is missing. pero ni uno de ellos hace falta. Every piece is there that needs to be there. Todas las piezas que necesitan estar ahí están en su lugar. This is our God. Este es nuestro Dios. Let us worship Him. Adorémoslo. For years, people have sought to find a unity of all knowledge. Y por años las personas han tratado de hallar unidad en todo el conocimiento. And one of the questions, Y una de las preguntas, things as you boil them down, a, you me- get to mathematics. a medida que tú vas reduciendo todo esto, llegas hasta las matemáticas. That is on the reason side of our brains. Esa está en la parte del razonamiento de nuestros cerebros. We see the math everywhere. Podemos ver matemáticas en cualquier lugar. And this is how we can figure out how to make planes fly. Y esa es la forma en la que podemos descifrar cómo hacer que los aviones vuelen. And this is how they made this movie. Y es de esa forma es que hicieron este video. Because math describes what we find in this physical universe. Porque la matemática describe lo que encontramos en este mundo físico. But what is the other part? Pero ¿cuál es la otra parte? It is art. Es el arte, It is creativity. es la creatividad. And people have struggled. Which is it? Math or art? Y la gente ha batallado mucho en decir qué es de todo esto, la matemáticas Is o el arte. it science or music? ¿Es la ciencia o es la música? And books have been written about how we reconcile these things. Y muchos libros se han escrito de cómo reconciliar estos dos aspectos. And one of the books is called The Divine Harmony. Uno de los libros se llama La Armonía Divina. And this man, Rothstein, is dealing with the question, what lies at the heart of the intimacy between math and music? Y el autor Rothstein hace la pregunta, ¿qué se encuentra en el corazón de la intimidad entre las matemáticas y la música? And here, if somebody would read the quote, Dice, ¿cuál podría ser la conexión entre las matemáticas y la música? ¿Por qué la imaginación de lo eterno y lo divino, lo natural y lo antinatural parecen rondar tan persistentemente alrededor de las matemáticas y la música? ¿Cómo debemos entender el arte de las matemáticas y la ciencia de la música? music La, is mus- mathematical. la música es matemática. How are we to understand the art of math and the science of music? ¿Cómo podemos entender el arte de las matemáticas y la ciencia de la música? And I've read 2 books that deal with this subject. Y ya leí 2 libros que lidian con este tema. What is the answer to this question? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? It's God. Es Dios mismo. Math and music, Dios es matemática y es música. art and science Es arte y es ciencia. converge in the Creator. Convergen estos dos temas en el Creador. But if you don't start with God, Pero si no empiezas con Dios, you're left with this question. te quedas con esta pregunta.
this almost an unsolvable question. Una pregunta sin respuesta. How many of you have read the Narnia Chronicles? ¿Cuántos de ustedes han leído las Crónicas de Narnia? Okay. I did not even know about the Narnia Chronicles until I was 25. Yo ni siquiera había escuchado acerca de las Crónicas de Narnia hasta que tenía 25 años. And I read them as a 25-year-old. Y yo lo leí cuando tenía 25 años. They were written for 8-year-olds. Pero esos libros fueron escritos para niños de 8 años. And when I read the Narnia Chronicles, I thought, I have never lived until today. Y cuando leí las Crónicas de Narnia, yo pensé, nunca había vivido hasta hoy. I could not believe that I had lived a quarter of a century and never read these books. No podía creer cómo fui capaz de vivir un cuarto de siglo sin haber leído estos libros. And if you haven't read them, I hope what I have just said will encourage some of you to read them. Y si no los han leído, espero que lo que acabé de decir les anime a algunos de ustedes a leerlo. They are written by C.S. Lewis, Están escritos por el autor C.S. Lewis. and he writes these stories for children to explain all of life. Y él escribe todas estas cosas para los niños, para explicar todas las cosas de la vida. And there is a figure in all of the stories, a lion named Aslan. Y hay una figura en todas estas historias llamado Aslan, un león. And as you read the books, you begin to realize that Aslan is the figure of Jesus Christ. Y a medida que vas leyendo todos estos libros, te das cuenta que Aslan es la figura de Jesucristo. Lewis was a Christian, Y Lewis era un cristiano. and he told the elements of the biblical narrative to children. Y él tomó todos estos elementos de la narrativa bíblica y los llevó a unos libros para niños. And in the book, The Magician's Nephew, Y en el libro de El sobrino del mago, he tells the story of the creation of this land of Narnia. habla acerca de la creación de esta tierra llamada Narnia. And there are 4 English children, brothers and sisters, Y hay 4 niños que son hermanos y hermanas, who in the English. first book son Just- ingleses y en el primer libro discover that in a wardrobe, the wardrobe in an old house is the entrance to another land. entonces ellos descubren que en el ropero de una casa vieja es la entrada a esta tierra de Narnia. The land of Narnia. Esta tierra es la tierra de Narnia. And in this book, The Magician's Nephew, we witness the creation of Narnia. Y en este libro, que es El sobrino del mago, somos presentes en la creación de Narnia. And the children are standing on this dark planet. Y estos niños están parados en este planeta oscuro. The creation was formless and void, La creación era vacía y sin forma. and darkness Y la oscuridad covered cubría the toda la world. tierra. And that is the place this part of this book begins. Y así es como empieza este libro. And they're standing in this silent, dark, formless place. En un lugar solitario, sin forma, desordenado, vacío. And then the darkness begins to lift. Y de repente la oscuridad empieza a vivir. Creation is happening. La creación está sucediendo. Oh man. I hope you like to read. I Yeah. don't mean in terms of length, Ya, but with passion. ok. La I armonía. love to read this. Please read it, yes. La armonía divina, cantando el mundo al crearlo. En la oscuridad, al fin algo estaba sucediendo. Una voz comenzaba a cantar. Se escuchaba muy lejos y era difícil detectar de qué dirección venía. Algunas veces parecía venir de todas direcciones a la vez.
Algunas veces parecía que venía debajo de la tierra. Sus notas bajas eran tan profundas que podrían ser la voz de la misma tierra. No habían palabras, ni siquiera una tonada, pero ese ruido hermoso no tenía comparación, jamás se había escuchado. Lewis, the Bible, it says God spoke En la and the Biblia, creation came into existence. la Biblia dice que Dios habló y la creación vino a existir. Lewis picks up this idea Y C.S. Lewis toma esta idea and says Aslan was singing. y dice, Aslan estaba cantando. Aslan was singing Narnia into existence. Aslan estaba cantando para que Narnia existiera. Okay, let's continue. Continuemos. The divine harmony. Okay, yep. La armonía divina cantando al mundo al crearlo. Entonces, dos maravillas al mismo tiempo. Una era la voz que repentinamente se unía a otras voces. Tantas voces que no se podían contar. Estaban en armonía más arriba de la escala, con una sensación escalofriante y fresca. La segunda maravilla era la oscuridad sobre mi cabeza, que de momento resplandecía con las estrellas. No salieron delicadamente una por una, como lo hacen en las noches de verano. En un momento no existía nada, solo oscuridad. De pronto, miles y miles de puntos de luz saltando, estrellas singulares, constelaciones y planetas, más brillantes y más grandes que nuestro mundo. Las estrellas nuevas y las voces nuevas comenzaron exactamente al mismo tiempo, algo jamás visto o escuchado. Podrías casi asegurar que eran las estrellas las que cantaban y que la primera voz, la más profunda, fue la que inspiró a que salieran y cantaran. The first voice was Aslan's voice, La primera voz fue la voz de Aslan and he was singing creation into existence. y él estaba cantando para que la creación existiera. Johann Kepler, the Christian astronomer, Johann Kepler, el astrónomo cristiano, he talks about the music of the spheres. él habla acerca de la música de las esferas. And Lewis captures that sense here. Y Lewis captura esta esencia en este texto. You would have felt quite certain that it was the stars themselves that were singing. Podrías casi asegurar que eran las estrellas las que cantaban. Art and math, music and science, El arte y la matemática, la música y la ciencia they pour forth from the heart of God fueron derramadas directamente del corazón de Dios in the creation. en la creación. Psalm 29, 1 through 2. Salmo 29, 1 al 2. Honren al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Alaben al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de su santidad.